Antes de comenzar, quiero hacerles el llamado a aquellos que tengan amigos que están cursando la carrera de diseño gráfico, ya sea en la universidad o en algún instituto, a que compartan este video con ellos para que se den cuenta de los peligros a los que están expuestos y cómo resolver esos inconvenientes para que no les suceda lo que a mí me sucedió y lo que voy a contar en esta historia. Esta historia va a complementar una serie de videos que estoy desarrollando sobre cómo nosotros los diseñadores gráficos nos enfrentamos al día a día en nuestra profesión y qué clase de inconvenientes tenemos que resolver. Entonces, sin más, comenzamos. Eso fue más o menos hace unos 5 o 6 años. Me llegó una oferta de un cliente que estaba en Canadá y lo que quería era desarrollar una identidad para promocionar sus juguetes y distribuirlos en todo Canadá. Entonces me escribió dándome las características del proyecto. Me gustó, me interesé mucho en ese proyecto. Y lo que más me llamó la atención fue el presupuesto que tenía. Tenía más o menos unos $1,200, si mal no recuerdo, $1,200. Y para mí en ese entonces era mucho dinero para un proyecto de esos. Y básicamente lo que tenía que hacer era desarrollar la identidad, comenzando por el logotipo, las piezas de identidad, el diseño de las páginas para su sitio web y una serie de piezas gráficas que iban a complementar la identidad de marca. Entonces, yo al estar tan emocionado con ese proyecto, me olvidé de los demás aspectos que tenía que tener en cuenta. Por ejemplo, me olvidé de decirle cuáles eran mis condiciones, porque él tenía muy claro cuáles eran las de él, pero yo no le hablé sobre cuáles eran mis condiciones, qué era lo que tenía que tener él en cuenta para yo poder trabajar de una manera cómoda y que pudiéramos tener un proyecto de éxito. Otro de los errores que cometí fue el no haber firmado un contrato donde cada parte tenía sus cláusulas y sus condiciones nuevamente en tal caso de que alguno de los dos incumpliera. Y el último de los errores, mucho más el que más me dolió, fue no haber pedido un adelanto. Y ya van a ver por qué. Resulta que yo comencé a trabajar, ya había desarrollado un proyecto con esta persona. Todo había salido bien, nos habíamos entendido y bueno, continué con este proyecto, era con un presupuesto más alto y nunca sospeché que íbamos a tener inconvenientes. Por el contrario, dije, bueno, el proyecto anterior fue todo un éxito, este también lo va a hacer, ¿por qué no? Entonces comencé a trabajar. Primero, sin determinar mis condiciones. Segundo, sin firmar un contrato. Y tercero, sin pedir un adelanto. Lo que hice en el siguiente mes fue trabajar duro en su proyecto. Me acuerdo que casi no trabajaba en otros proyectos por terminar el de él, porque era el más importante que yo tenía. Y le estaba dedicando todo el tiempo para poder recibir mi pago. Un error garrafal que tú puedes cometer es no pedir un adelanto. Eso sí, definitivamente nunca lo vayas a hacer. En todo caso es que seguí trabajando, todo iba bien. Yo le estaba entregando como habíamos acordado el trabajo. Pero de esas cosas de la vida que uno no puede manejar, resulta que en ese tiempo estaba por nacer mi segunda hija. Pero tuvimos un problema cuando ella nació, se complicaron las cosas y tuvimos que estar, tanto mi esposa como yo, tuvimos que estar al frente de la situación porque era
un estado bastante delicado en el que se encontraba nuestra bebé. Entonces ya se imaginarán ustedes cómo empezaron a suceder los hechos en ese momento. Ya yo no tenía cabeza para este proyecto, sino que me estaba enfocando 100% a la salud de mi hija, porque la verdad es que lo ameritaba y la realidad era esa para mí. Era que yo tenía que estar pendiente de lo que mi hija necesitara porque era algo de vida o muerte. Entonces yo lo que hice fue, al principio le comenté a mi cliente, él entendió la situación, pero resulta que esto no fue de solo unos días, sino que eso se fue alargando y él se empezó a desesperar hasta el punto en que me dijo un día que ya creía que esto no iba a funcionar, que me había yo demorado mucho en terminar ese proyecto y que definitivamente yo le había hecho perder dinero porque no estaba completo lo que habíamos acordado. Cosa que no en parte tenía razón, pero no era del todo cierta, porque yo durante ese mes trabajé duro y le entregué prácticamente la mayoría de las piezas que habíamos acordado. Solo faltaban unos detalles, pero eso, a comparación de lo que ya había hecho, era mínimo. Entonces yo estuve de acuerdo porque de todas maneras nosotros estamos expuestos a que en algún momento sucedan estas cosas, ¿sí? Es lógico que en la vida tenemos problemas y se nos van a presentar en cualquier momento sin aún ni siquiera nosotros saberlo. Entonces, obviamente yo estuve de acuerdo con que pues termináramos el proyecto ahí, pero le dije que ya que había entregado la gran mayoría de las piezas, que me reconociera ese trabajo. Y lo único que hizo fue contestarme que no me iba a dar ningún peso, ningún centavo, porque el pago era en dólares. En los siguientes días no me respondió ningún correo y nunca me pagó un centavo. Esto, aparte de ese golpe que había recibido por lo de mi hija, te llega esto y obviamente yo quedé destrozado porque no solamente tenía que lidiar con el tema de salud de la bebé, los gastos y todo eso, sino que al final de ese mes prácticamente no tenía nada con qué pagar las cuentas y todo lo que había trabajado había sido en vano. Entonces esta historia me enseñó mucho, algo que yo me prometí a mí mismo es que nunca más volvería a trabajar sin pedir adelantos, sin firmar un contrato y sin establecer las condiciones antes de comenzar cualquier proyecto. Por mínimo que sea, por muy amigable que parezca el cliente y por muy seguro que tú estés, nunca hagas eso. Nunca dejes esos detalles sin resolver porque en cualquier momento vas a poder necesitar esos recursos y eso va a ser la única garantía que vas a tener para poder recibir un pago. Y así fue. Por eso en parte es que hoy en día me he dado a la tarea de enseñar a todas las personas que están en esta carrera, a las personas que están estudiando para que algún día sean profesionales y puedan enfrentarse a esos clientes que a veces no estiman lo que nosotros hacemos. Creen que lo que hacemos son solo dibujos o que simplemente nos sentamos al computador todo el día a ver internet, a ver las redes sociales, a ver películas, a todo menos a lo que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Que es resolver problemas de comunicación visual para nuestros clientes, para ayudarlos a que puedan tener negocios exitosos, a que su producto o servicio sea reconocido,
que se identifique de la competencia. Por eso era que les decía que si tienen amigos que apenas están estudiando o que están comenzando su carrera, compárteles este mensaje, esta historia, para que no vayan a cometer esos errores. Y si tú eres de los que cometió este tipo de errores y no has resuelto esos problemas, te invito a que los resuelvas de una vez por todas, porque está corriendo riesgo tu profesión. Fuera de eso puede que te sientas mal por lo que hayas estudiado. En algún momento puede que hayas sentido que no valió la pena haber estudiado 5 años o lo que tú gastaste en tu educación formal. Pero es así, la vida es así. Muchas veces recibimos lo que es la teoría, pero la parte práctica de negocios, de cómo lidiar con todos estos problemas día a día, a veces no nos la enseñan con esa rigurosidad como lo demás. Entonces espero que esta historia te haya servido mucho. Si deseas preguntarme algo, puedes hacerlo en las redes sociales. Acuérdate que tengo un grupo que se llama Preguntas Logotipos. Ahí puedes hacer parte de este grupo privado. Solo respondes 2 preguntas sencillas que te hago y ya eres parte del grupo. Ahí puedes dejar todas tus preguntas. Espero verte pronto por allá. Ya sabes, puedes escribirme al correo, al Facebook. Yo estoy pendiente de los mensajes que me están entrando. Y bueno, ya creo que es hora de despedirme. Espero poder seguir enseñándoles, poder seguir compartiendo mi experiencia con todos ustedes. Nos vemos en la próxima.